Ale, querido, ahora sí. Ahora te tomo, creo que te tomo perfecto. Sí, me equivoqué de micrófono y te lo había abierto mal. Ahí estamos, ahora sí estamos en condiciones. Estamos con Alejandro Cordido, aquellos que se van sumando ahora. Pedimos disculpas por el error que cometí hace un ratito con el tema del micrófono. Puede pasar, hoy no estamos los chicos, así que ya empiezan con sus clases en la universidad, así que estoy solito. Ahora sí, Ale. Decíamos, si los contratos que designa la presidenta, la secretaria legislativa y el secretario administrativo, que no estén cumplimentados en tiempo y en forma, no estén firmados, están directamente nulos. Sí, en realidad es la presidenta o requiere autorización previa del cuerpo, como sucedió con las famosas designaciones que el año pasado se judicializaron, que tuvo autorización previa del cuerpo votada por la amplia mayoría de las diferentes expresiones políticas, salvo 3 concejales y concejalas en representación del pollismo, pero en acuerdo con que sea esa autorización previa. En ese momento se autorizó previamente y por eso se hizo la designación, y por eso cuando después se quiso echar a la gente, la justicia le dijo no, se había cumplido con la pauta que manda la Carta Orgánica. Bueno, o se hace con la autorización previa, cosa que la concejala Sánchez en ningún momento solicitó autorización al cuerpo para contratar gente, o se hace ad referendum, dice, es decir, con una homologación posterior a la firma por el cuerpo. ¿Cuándo se tiene que dar esa homologación? En la sesión ordinaria inmediata siguiente a la firma de esos contratos del acto administrativo. Esa sesión fue el jueves pasado. El jueves pasado le pedimos a la presidenta que por favor adjunte la resolución o los contratos para, de alguna manera, aunque sea muy sobre la hora, evitar la nulidad de esos actos. Es decir, y se lo dije yo expresamente, es en defensa suya, presidenta. Es para que usted cumpla con la Carta Orgánica, cumpla con el reglamento, no nulifique los actos, no incurra en responsabilidad personal patrimonial, que tiene que pagarla, y al mismo tiempo no incurra, eso además que estoy diciendo, además se considera como falta grave para el Consejo Deliberante. Falta grave es causal de juicio político. Entonces, evitar, yo sé que ellos y ellas, el oficialismo, como hicieron el año pasado, no tienen miedo a que se denuncie un juicio político, porque recordemos que el año pasado, dentro de las barbaridades que el Consejo Deliberante encabeza el oficialismo, es lo que se conoce como la doctrina Silvestri. Por primera vez en la historia del Consejo Deliberante, el presidente del bloque oficialista, en aquel momento el concejal Silvestri, a un pedido de juicio político que debía ser girado a la Comisión Permanente Investigadora, como se hizo siempre, voy a poner un ejemplo, el inmediato anterior, cuando se lo denunció a Tamayo y se pidió el juicio político, primer paso, a la Comisión Investigadora del Consejo Deliberante. El año pasado se planteó un juicio político a la expresidenta Arancibia Rodríguez, por lo que ya sabemos, no vamos a hablar, pero básicamente por una cantidad de irregularidades que, entre otras cosas, merecieron 5 denuncias penales. Cuando se planteó ese juicio político, el concejal Silvestri, presidente de la comisión, y de su propia mano y de su propia palabra, mocionó darle doble giro a ese pedido de juicio político y no a la comisión investigadora, a 2 comisiones para dormirlo, por supuesto. Bueno, ese precedente es el que hoy le permite tener tranquilidad a la concejala Sánchez de que, aunque se pida un juicio político, como ellos tienen la mayoría, no va a pasar nada. Es decir, han destruido una herramienta de control política que es constitucional. Bueno, han destruido la Constitución, para decirlo clarísimo, que no tiene que ver con condenar, sino que tiene que ver con cumplir una pauta para que se investigue. Y si en la investigación se determina que no hay responsabilidad, perfecto, la causa se archiva. ¿Qué han hecho ellos? Impedir la investigación. Y después hablan de república, y después hablan de control, y después hablan de transparencia. Chueco, reitero, han elaborado un sistema amañado, inconstitucional, ilegal, tramposo, para que ni siquiera llegue el papel donde se denuncian una serie de delitos penales a la comisión que tiene que decir: habría que ver si investigamos si esto es un incumplimiento grave que amerita juicio político. Mirá todo el caminito que... Bueno, en este caso, la concejala Sánchez, vuelvo a Sánchez,
por su inconducta, merecería, entre otras cosas, un juicio político. El jueves pasado le dijimos, evítelo, ya sabemos que no le importa eso porque la tienen sellada, tienen ya la trampa consolidada. Pero además de eso... No estoy tan seguro de eso, digo, conociendo... Por ahora, claro. Por ahora. Ahora es conveniente sellarla, ¿no? Nosotros y nosotras decimos... Puede ser un fusible, ¿no? En el barrio se le dice de otra manera, ¿no? Sí, pero además, finalmente está claro, ¿no? Todas estas herramientas, de esto me hago cargo de lo que digo, todas estas herramientas siempre le terminan siendo funcionales al propio intendente Issa, claro, que termina tratando a los legisladores del oficialismo como si fuesen mascotas de él. No voy a decir como si fuesen secretario o secretaria porque eso representa una función, un trabajo, como si fuesen mascotas de él. Bueno, y eso es dramático, es dramático. Pero mirá que nosotros y nosotras hemos recibido críticas, El peronismo durante mucho tiempo ha recibido críticas sobre cómo nosotros discutíamos poco, mucho, con más intensidad, con menos intensidad con nuestros propios intendentes, por ejemplo. Bueno, yo he vivido eso, he tenido discusiones, hemos compartido opiniones y hemos disentido un montón de... Bueno, mire, pero y así, y siempre una crítica permanente. Y ahora que todo esto está exacerbado, que está elevado a la enésima potencia, parece que no pasa nada. Y en este jueves, no me quiero perder este detalle, Chueco, perdón, que viste que por ahí yo hilo muchas, lo único que hago en realidad es tratar de relatar con un poco de detalle la barbaridad que están sucediendo. Es que son muchas cosas al mismo tiempo también. Este jueves le dijimos a la presidenta, por favor, vuelvo a decir, artículo 22, inciso I, segundo párrafo del reglamento interno. No estoy inventando nada. Léanlo, compañeros, compañeras, periodistas, oficialistas, léanlo al aire. Se lo leí en la cara a la presidenta. Es textual lo que acabo de decir. Es nulo lo que hizo, y representa falta grave, causal de juicio político, la hace responsable personalmente, y ahí yo después le agregué, y además, presidenta, como usted no lo está subsanando en este momento, aunque lo haga posteriormente, usted ya va a haber incurrido en un delito penal, claro, que es, en varios delitos penales. Uno es incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque tenía que hacer algo que la norma disponía como obligatorio y no lo hizo. Otro es abuso de autoridad. No lo hizo abusando de su posición de autoridad. Dos delitos. Y el tercero, que es el más grave para ella, el que más le debería interesar a ella, a Issa y a los asesores de ella, es el de malversación de caudales públicos. Porque la presidenta estuvo pagando esos contratos durante enero y febrero. Ah, ya están pagados. O sea, entonces eso que ella pagó, y ahora debería trasladarse ese monto, que es millonario, a su propio patrimonio. ¿Cómo queda en relación al Estado? ¿Se sabe cuántos contratos? De hecho, está la secretaria legislativa también en esos contratos, estimo, ¿no? No, porque ella es funcionaria. Ella está designada como funcionaria. No están ni los funcionarios y funcionarias, ni los contratados y contratadas como asesores de los 15 concejales y concejalas. ¿Por qué? Los concejales y concejalas tenemos el artículo 151 del reglamento, dice cómo es el trámite para el contrato de los asesores, que aclaro, no son ni 200, ni 50, ni 20, ni 10. 4 asesores tenemos cada uno de los concejales y concejalas, salvo la presidenta, que tiene un número hasta ahora que no lo podemos saber, pero por lo menos estamos hablando de 70, 80 contratos. ¿Qué? Y hagamos un promedio, 800.000 pesos por contrato por mes. Hagamos un número de cuánto es el monto del dinero en el que la presidenta del Consejo Deliberante, con el aval, el acompañamiento del secretario legislativo que firma los contratos y de la secretaria legislativa, el secretario administrativo y la secretaria legislativa, que es quien elabora el orden del día en conjunto con la presidenta y que debió advertirle a la presidenta que en la primera sesión tenían que estar incorporados esos contratos para evitar todo esto que yo estoy diciendo. Saquemos la cuenta de qué dinero estamos hablando. 8 gambas por pera por 70 contratos, 56 palos mes, 2 meses, enero, febrero. Estamos hablando de 115. Es muchísimo dinero. Y se lo dijimos, está grabado. No estoy diciendo nada que no hayamos dicho en la sesión. Y se lo dijimos, y es más, personalmente le pedí, presidenta, por favor, díganos si no lo va a agregar al instrumento, así no seguimos expresando argumentos, y yo esto a veces lo hago, y a veces es porque, bueno, uno
toma a veces algunas críticas como si fuese un problema de uno, claro, y no reconoce que en realidad el problema es de quien formula la crítica. Pero yo dije, para no extendernos en la argumentación, para no leerle los artículos del Código Penal, para no saltar del reglamento a la Carta Orgánica y de la Carta Orgánica a la Constitución, para no extendernos en la argumentación, porque parece que hay gente a la que le molesta que nosotros expliquemos cómo tienen que funcionar las instituciones, le pido, Presidenta, que nos diga si los va a juntar o no. Se lo pedí en la cara y la respuesta que recibí fue una mirada, amable mirada, solo una mirada. Y de la mesa directiva, una mirada, atenta mirada, pero solo una mirada. Ale, más allá de la rivalidad política y la adversidad legislativa, ¿la respuesta que recibimos nosotros los ciudadanos cuál es? La misma mirada, por eso yo aclaro, fue una mirada... ¿Tenemos instrumentos los ciudadanos para reclamar la cumplimentación del reglamento? Sí, pero lo irónico de todo esto es que vos como vecino, todas las personas con las que nosotros convivimos como vecinos y vecinas, tienen al Consejo Deliberante. Claro. A los 15 concejales y concejalas para controlar al Ejecutivo y controlarnos a nosotros y nosotras mismas. Entonces, que quienes nos votan para controlar tengan que pensar con qué instrumento controlan a los que tienen que controlar. Es de locos. Es de locos. Paradójico. Y ese es el punto al que nos están llevando. Todo el año pasado tuvo un sentido lo que se hizo el año pasado. Que yo digo, no la contracara, la otra cara de esto es la destrucción directa del Estado. Todo esto contribuye al desprestigio permanente de las instituciones y por lo tanto facilita que quienes hoy están circunstancialmente, por muy poquito tiempo, conduciendo los destinos de una ciudad, una provincia o un país, puedan destruir el Estado, llevándose por delante no al adversario político, llevándose por delante al pueblo, claro, a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestro país. Se están llevando por delante a la nación argentina, a la ciudad, se lo están llevando por delante porque están destruyendo las instituciones. Entonces, mirad, dos cosas, porque no me quiero ir mucho tema, pero te quiero mencionar un ejemplo chueco. A ver. Otra de las cosas, cuando le dije a la presidenta, vuelvo al tema le dije, Presidenta, evitemos eso y evitemos que incurra en un delito. Y la respuesta fue someter a votación una moción, rechazarlo todo y no agregar nada. Esa respuesta fue una directiva de la presidencia hacia el bloque del oficialismo, que al unísono, todas y todas las concejales del oficialismo encubrieron esa conducta que estaba explícita. Es bravo eso. Yo les pedí, antes de que hagan ese encubrimiento, les pedí también, hagamos un cuarto intermedio. Háblenlo bien. Tómese el tiempo, Presidenta. Que los asesores. Traiga al asesor legal del cuerpo para que él le explique, porque si usted piensa que, en mi caso, más allá de ser abogado, pero piensa que a lo mejor hay no sé, una animosidad. Bueno, traiga al abogado del cuerpo, que no vino nunca a las sesiones, y lo pedimos, no te voy a decir todas, pero por lo menos el 80% de las sesiones pedimos la presencia, ni siquiera ahí. Bueno, ese fue el resultado final. Entonces, en ese escenario... Es un escándalo. Es un escándalo. Así arrancó, por eso cuando vos decías el viernes pasado una sesión escandalosa, sí, además escandalosa, es bochornosa. Es bochornosa, es muy triste, es muy lamentable. Porque va más allá de decir, tengo representantes, quienes me representan a mí, por más que no sea la misma ideología, lo que fuere, quienes me representan a mí no están a la altura. Yo pensaba eso, que ya es grave. Ahora, si hay dolo, más allá de la negligencia incluso, que hay una gana exprofesa de vadear lo reglamentario, por no decir lo institucional, y más allá de eso todavía, lo civil y lo penal, digo, es grave. Porque encima, a sabiendas que hay un reglamento, eligen omitirlo, y que hay un código penal, eligen evadirlo. Ahora, hago un poco de futurología, extraña la que voy a hacer, pero digo, en un futuro medio lejano, o quizás no, dejan de ser gobierno, vuelve el peronismo, el justicialismo, o un frente, o lo que fuere, y dejan de ser gobierno. Cuando esto se plame en la justicia, ellos van a decir que va a ser persecución política. Por supuesto. Porque ellos todos creen que son de su condición. ¿Qué está sucediendo ahora, Chueco? Ahí está. Nosotros tenemos un gobierno provincial que está obsesionado con la justicia. ¿Porque quiere mejor justicia? No.
En un futuro la va a necesitar, estimo. Porque lo que quieren es controlar al Poder Judicial. Como hacen con el legislativo hoy. Quieren controlarlo. ¿Por qué? Porque quieren más transparencia, pero entonces ¿por qué tu única intención y tu vocación es ser autoritario y manejar todos los poderes a gusto y placer? Si somos poderes independientes, ¿por qué esa vocación? Bueno, por supuesto que van a decir que es persecución política. Y todos los medios de comunicación que hoy están callados, voy a decir esto, que no van al Consejo a cubrir las sesiones. ¿Sabés qué solución le encontró? Porque, a ver, esto también hay que decirlo, y esto te lo digo a vos en este propio medio, ¿no? O sea, una mirada crítica. La comunicación social y los medios de comunicación en los estados modernos, en las democracias, viste que siempre se dice son el cuarto poder. ¿Por qué se dice comúnmente, vulgarmente, que son el cuarto poder? Porque tienen una importancia fundamental para el sostenimiento de las libertades individuales. Totalmente. Y nosotros decimos libertades individuales que solo se realizan si hay justicia social. Bueno, eso lo decimos nosotros y nosotras en Argentina, como peronistas, pero me voy a ir al otro extremo. En Estados Unidos lo dice la Constitución también. Yo les aclaro esto porque Milei, que es fanático de Estados Unidos, se olvida que la Constitución de Estados Unidos y el Estado de Estados Unidos, como Argentina, en nuestra Constitución, y nosotros y nosotras como peronistas, tienen como eje central de la existencia del Estado a la justicia social. Una aberración. Bueno, entonces, nosotros necesitamos poder tener división de poderes, que la justicia haga su trabajo y dejar de promover permanentemente el odio hacia la otredad, que es el punto medular de estas gestiones que estamos viendo en los diferentes planos, que tiene que ver con negar hasta el punto la existencia, intentar negar la existencia misma de quien piensa distinto. No se puede, voy a ir al ejemplo para no irme por las ramas, vos sabés que a mí me gusta siempre tratar de pensar, sé que a veces en los medios hay que encuadrar un poquito más. ¿Cómo puede ser verdad, gobernador Poggi, de verdad, intendente Isa, de verdad, nos dicen al pueblo de San Luis que el problema de la droga, que el problema de la inseguridad es un problema del Poder Judicial? Miren, el gobernador hizo un posteo siguiendo a Milei, así como Milei es fan de Elon Musk y de Trump, el gobernador cada vez parece más fan de Milei. Yo acá, en favor del gobernador, voy a decir, creo que nos está mintiendo. Creo que no es fanático de Milei, pero tiene las encuestas en la mano. Fue fanático de Adolfo y después fue fanático de Alberto. Por eso, Alberto, no es fanático de Milei, pero tiene las encuestas en la mano. Entonces lo que está haciendo es intentando engañar a la población. Para bien y para mal, lo digo. Claro. Porque yo digo, bueno, me quedo tranquilo porque no es fanático de Milei, en mi concepción. Claro. Pero en realidad me genera intranquilidad porque pienso que le está mintiendo al pueblo. Dijo ser justicialista hace unos días atrás. Entonces, bueno. Pero digo, gobernador, yo sé que usted dijo, siguiendo a Milei, no sé si habrá leído algo de Zaffaroni. Zaffaroni inició su carrera judicial en esta provincia. Zaffaroni es un jurista de renombre internacional. El mayor jurista de renombre internacional en materia criminal que tiene nuestro país y Latinoamérica. Por supuesto que además muy objetado, muy perseguido mediáticamente. ¿Por qué? Y porque Zaffaroni pone en el centro del sistema penal a la persona humana. Claro. No le resta el carácter de persona a un delincuente. Claro. Aún al más perverso de los delincuentes, no le podemos quitar la condición de persona humana. Claro. Pasible. Ahora, decir humano, esto claro, que estoy diciendo, para esa crítica facilonga, que lo que busca es generar un impacto engañando a la propia persona sobre la que quien quiere generar un impacto, esto que yo estoy diciendo después se pone como, ¿vieron que son garantistas? Protegen más a los delincuentes que a las víctimas. No, eso es mentira, eso es engañar al pueblo. El propio gobernador hizo una referencia a Zaffaroni como la de Milei. Sí, señor. Bueno, lea la cuestión criminal, gobernador. Se llama así, la cuestión criminal.
Digo ese librito de Zaffaroni, no le digo que estudie los tomos que tiene Zaffaroni sobre el derecho penal, sino que lea La cuestión criminal, que es un librito para que leamos quienes no somos expertos en penal y quienes no somos abogados, donde le va a explicar lo que es la criminología y donde lo que le va a explicar es quién es el que selecciona a las personas que después están presas y cómo las fuerzas de seguridad son centrales en lo que después nosotros vemos en los medios de comunicación como la inseguridad. La inseguridad no es culpa de la justicia. La justicia recibe lo que la policía hace o deja de hacer. La policía hace o deja de hacer lo que la ministra Nancy Sosa les ordena. Y cuando dicen que entran por una puerta y salen por la otra, es mentira. Es mentira. Cuando alguien dice entra por una puerta y sale por la otra, si lo que se está cuestionando es una herramienta de las leyes, no de los jueces. De los legisladores lo que tiene que hacer es discutir la legislación. Bueno, pero si no le das libertad al Poder Legislativo y lo tenés bajo la no solo eso, del Poder Ejecutivo, es difícil. Más aún, Chueco, el gobernador puede sacar la ley que quiera hoy. Claro. Sacó la ley de reiterancia. Sí, narcomenudeo. Bueno, yo lo que pregunto es, ¿cuáles son las medidas de prevención del delito? Gobernador y ministra Sosa, y ahora voy al intendente de nuestra ciudad. Una medida, cuéntenos, una medida de prevención del delito. No nos hagan creer, no nos quieran hacer creer que prevenir el delito es tener más gente presa. No, es que haya menos gente delinquiendo. Claro. Eso es prevención del delito. Para que baje el índice de delito, tiene que haber menos gente delinquiendo, porque si no, lo que va a haber es más gente presa y más delincuentes cada vez más, porque no se trabaja sobre las causas. ¿La justicia social no es prevenir el delito? Por supuesto. Porque por eso yo digo e invito a todos y a todas, y a los colegas abogados mucho más y abogadas, lean La cuestión criminal, que es de muy fácil lectura, de muy fácil acceso, y nos vamos a dar cuenta de la mentira, que por supuesto yo sé que tiene rédito político, claro, pero es un rédito engañoso, un rédito mentiroso, por eso yo digo es un rédito miserable porque se hace con la intención de engañar al pueblo. Es mentira eso, aunque sea efectivo, es efectivo. Yo sé que si esto que nosotros estamos diciendo acá lo toma San Luis Más o lo toma el Chorrillero o algún otro medio, van a decir miren cómo son garantistas. Es mentira. Permítannos discutir, demos la discusión, a donde haya que darla, en sus medios, en su legislatura, demos la discusión, pongamos los fundamentos sobre la mesa y nos vamos a dar cuenta que para bajar el delito hay que prevenir el delito, no hay que llenar las cárceles de pibes y pibas que son chorros de poca monta, porque el perjuicio a la sociedad viene con las grandes estafas, el perjuicio a la sociedad viene con la criptoestafa, viene con los grandes delitos, viene con los delitos de grandes empresas, no con el robo al menudeo. Por supuesto que eso no quiere decir que avalamos, no. Ni lo romantizamos. Ni lo romantizamos. Todos deberían y todas tener la pena que les cabe por el delito que eventualmente cometan. Ahora, ¿alguna vez te habían preguntado sobre esto en algún otro medio que no sea este? No lo charlamos, pero porque además yo sé que es incómodo, Chueco, porque si yo me pongo a hablar, yo soy docente de constitucional, soy docente de derechos humanos, soy, de ambiente también, pero digo, soy abogado, ocupé diferentes cargos vinculados a la promoción y la protección de los derechos humanos, y yo tengo una mirada sobre la cuestión criminal que no soslaya las diferentes doctrinas de la criminología no desde el Estado moderno, desde lo que conocemos normalmente como la historia antigua, que bien, no es la historia real. Bien. La historia antigua desde lo eurocéntrico, claro, pero desde la Edad Media, la Edad Moderna, por eso digo, ni siquiera hay que ser un gran estudioso, hay que leer algunas cositas y hay que mirar la realidad y hay que tener las estadísticas en la mano. Hay que tener las estadísticas en la mano. Que a nosotros la ministra de Seguridad de nuestra provincia de San Luis nos diga que el delito va a bajar si hay más gente presa, es contarnos que ella está viviendo una realidad que no es la de nuestra provincia, es mentirnos en la cara. El delito va a bajar cuando se prevenga el delito. No se previene el delito metiendo preso. Ya pasó el delito, ya sucedió. El robo ya se cometió. Y no es que el delito se comete por las mismas personas todo el tiempo. No es así. Porque si no,
todas las personas que hoy están presas, sí, que no están saliendo por la puerta giratoria, debería ser, en la estadística de ellos, un número muy importante por el que el delito haya bajado. claro. Y no baja el delito. Para decirlo de otra manera, si yo meto preso a 10 personas, Sí. y de esas 10, 3 salen por la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque tienen las mismas garantías constitucionales que tiene el gobernador, que tiene una denuncia muy fuerte y que la justicia le da a él el derecho de defensa. Y si en algún momento se dicta la prisión preventiva, seguramente el gobernador va a decir, no me pueden dar prisión preventiva porque tengo determinada inmunidad. Bueno. Una puerta giratoria. Es que exactamente. Bueno, no. Son instrumentos y garantías. ¿Por qué? Porque del debido proceso. Del debido proceso que tiene que ver con ir a buscar una sentencia definitiva, final. Presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Y también la flagrancia en el caso de que exactamente. Bueno. Estaría bueno discutirlo de eso, pero vuelvo al ejemplo, 10 personas. Sí. Si de 10, 2 salen, 3, 4, 5 salen por la puerta giratoria, la ministra a nosotros nos tendría que estar diciendo que no aumenta el delito, baja el delito. Claro. ¿Por qué? Porque 5 quedaron adentro. Claro. Entonces es mentira. Las más o menos 400 personas que están en el servicio penitenciario tendrían que ser estadísticas que nos indiquen que bajó el delito. Y sin embargo el delito sube. Y la única política que tiene este gobierno para bajar la estadística del delito, ¿sabes cuál es? No registrar las denuncias. Eso es otra trampa. Pará. Es no registrar las denuncias. Esto es muy grave. Es no registrar las denuncias, Chueco. ¿Para qué? Es como... Es estadístico. Es como medir con el IPC de hace 20 años. Es estadístico. Yo te digo esto. Voy a dar un ejemplo. Uno. Sí. No, los concejales y concejales de la oposición en el Consejo de la Ciudad, Sí. le presentamos al secretario de Ética Pública, el colega Basla, le presentamos una serie de pedidos de informe donde además se denuncian determinados hechos que configurarían delito. ¿Cuántas denuncias hizo Basla por eso que serían delitos? Porque él está obligado a denunciar para que se investigue. No estamos diciendo, es culpable tal del intendente. Eso lo dice un juez. ¿Cuántas denuncias hizo? Ninguna. Entonces, ¿él cómo contribuye a la estadística? Engañando. Y así todo, Chueco. Entonces, para mí lo triste de esto, lo lamentable, y lo linkeo un poco con el inicio de la charla, que a lo mejor no se escuchó bien, lo linkeo con el inicio de sesiones de nuestro Consejo Deliberante, en palabras del propio intendente. Lo triste de esto es que hay una intención, hay una acción deliberada de mentirnos a quienes vivimos en esta ciudad. ¿Y mentirse también? Sí, pero evidentemente ellos no entienden, no tienen un problema ni ético ni moral con ese autoengaño, porque les sirve. Digo, es una... Entonces, cuando nosotros tenemos que ejercer determinadas funciones, tenemos que dar la cara frente a la ciudadanía, mentimos, y acá vuelvo a lo que me había ido de tema cuando mencioné el periodismo. Vemos que la política no cumple con su deber, no cumple sus funciones, no se respeta la República, no se respeta la democracia desde las máximas autoridades del Estado. Bien. Se ataca a los poderes que no responden como si fuesen secretarías, pero no del Estado, sino privadas. Se ataca a esos poderes simplemente porque pueden llegar a razonar con sana crítica, libremente. Entonces se ataca y se persigue a esos poderes, y a eso encima lo vemos blindado mediáticamente. La conclusión de esto es que todas esas personas, todas las personas que integran, y en mi caso, yo que integro un Consejo Deliberante de la capital de la provincia, estamos siendo partes, voluntarias o involuntariamente, deseosas o molestas, pero estamos siendo, como en mi caso, molestos, estamos siendo parte de una degradación democrática, de una degradación institucional. Y eso nos parecerá, o le parecerá a quienes hoy ejercen el poder del Estado, una herramienta que les permite hacerse del poder, de la política, de los negocios, hacerse de los beneficios que quieran tener, pero en el fondo lo que estamos haciendo es debilitar los lazos sociales, es debilitarnos a nosotros como sociedad en una región y en un mundo donde cada vez los estados son más irrelevantes, donde cada vez la vida humana vale menos, donde cada vez la justicia social
se animan a decir que es una aberración, donde cada vez vemos los saludos nazis y se justifican, donde vemos las barbaridades permanentes, todo el tiempo, donde quienes hoy conducen los estados aplican un manual que yo digo, tendrían que dejar de leer ese para leer la cuestión criminal de Zaffaroni, que es la teoría del caos. Son de manual, muchachos y muchachas. A nosotros nos queda gritarlo a los cuatro vientos, decirlo en el micrófono, en mi caso además que hablo un poco a los gritos porque tengo cierto tono elevado. Son de manual. Yo sé que hoy además ustedes creen que van a estar toda la vida así. No. Es más, no solo que no van a estar toda la vida, sino que en este país, en esta ciudad, en esta provincia también, porque somos parte de este país, el peronismo es y seguirá siendo la alternativa a todos los modelos contrapopulares. El peronismo es el punto de superación de la degradación social. Lo fue, lo es y lo será. ¿Perdimos elecciones? Sí, perdimos elecciones. ¿Hicimos las cosas mal? Bueno, sí, obviamente. Hay cosas que evidentemente, todo lo que ya discutimos, sabemos. Bien, ganaron la elección para mejorar las condiciones en las que vivíamos, no para tratarnos como esclavos. A mí me parece que hay un error de conjugación. Ganaron para mejorar las condiciones en las que viven ellos. Sí, eso es lo que vemos ahora. Es una parte de la sociedad, ¿no? Eso es lo que ellos interpretan, pero la sociedad... En primera persona del plural ellos sienten que es la parte la cumplieron, no con todos, pero... Pero en realidad la sociedad lo que dijo es yo quiero estar mejor de lo que estaba. Y resulta que no hay una Chueco, cuéntanos una medida que le haya mejorado la vida a una. Yo le digo al intendente Jorge Gastón Isa, ¿qué le pasa a él con las personas que están metidas en los contenedores de basura? ¿Qué le pasa a él acá? ¿Qué le pasa a él acá? Yo ya sé lo que dijo él públicamente. Él lo que dijo es que la basura en las calles es culpa de las personas que revuelve basura en los tachos. Eso es ser miserable. ¿Qué le pasa acá? ¿Y qué le pasa acá? ¿Qué le pasa a la gente que trabaja con él? ¿Qué le pasa a la familia del intendente? ¿Qué le pasa a la familia del gobernador? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿A mí qué me pasa? ¿A vos qué te pasa? ¿A quienes nos están mirando? ¿Qué nos pasa con la degradación que estamos viendo? El año pasado hubo gente que murió en situación de calle en nuestra ciudad. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que este invierno pase lo mismo? Y no nos pasa nada. Ale, y si hubiera sido, recién hablabas del cuarto poder, pero si hubiera sido al revés, que en un gobierno peronista hubiera muerto alguien en un cajero automático, ¿que hubiera pasado mediáticamente? Y yo lo que digo es esto, a quienes nos escuchan, pero ojalá que además haya gente que no comulgue con este espacio, que nos esté escuchando. Sí, ojalá. Yo lo que digo es, tomen cualquier noticia hoy y miren el portal que ustedes quieran, de esos portales del oficialismo, miren cuál era la conducta hace 2 años, 3 años. Y ahí van a ver una incoherencia evidente, una discordancia absoluta, y entonces lo que va a quedar al descubierto es que esa gente no enarbola el noble oficio del periodismo, no hacen comunicación social, son operadores políticos, de una facción política, de una mala política. No son comunicadores sociales. No importa que den clase, no den clase, que tengan un recorrido de 40 años, no importa, porque hoy, que han logrado ser parte de una fuerza que sacó del centro del poder del Estado provincial a quienes criticaron durante mucho tiempo, resulta que las mismas conductas agravadas, muy exacerbadas, que antes se criticaban y que hoy se cometen, son de mínima encubiertas, de mínima, sino ponderadas, sino edulcoradas. Y eso es dramático, y vuelvo a decir, y eso es parte, y yo los hago parte irresponsable, de la degradación institucional y de la degradación democrática. Somos parte de esa degradación. Bueno, en mi caso, y con el espacio en el que nosotros militamos más, no nos vamos a quedar callados. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer, pero no con una vocación como quisieron inventar el año pasado, desestabilizadora. Miren, hay algo más constructivo que un legislador de la oposición le diga a todo el bloque oficialista, al propio intendente, a la propia presidenta puesta por el intendente, que se tome su tiempo, que haga un cuarto intermedio en la sesión y que incorpore el instrumento al que está obligado a incorporar para no cometer un delito. ¿Hay algo que represente mayor búsqueda de consenso que esa?
Porque yo podría haberme quedado callado y al otro día ir y formular una denuncia penal, porque el delito ya se cometió. Claro. No, le dijimos, por favor, presidenta. Bueno, y a esto lo linkeó con el día anterior al jueves, el miércoles, cuando el intendente leyó un discurso con punto y coma, no levantó la mirada, salvo para la cámara que estaba filmando para hacer sus reel, no le habló al Consejo, no nos habló a los legisladores y legisladoras, mintió y encima no dijo nada relevante. Esa es la representación y la prueba de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Dijo datos falsos, algunos grandilocuentes, inchequeables. Sí. Pero yo voy a tomar un ejemplo porque no es que todas las personas transitemos por ese, digamos, utilicemos esa plaza, la Plaza del Carmen. No es que todos vayamos ahí, todos ahí. Por ahí quienes estamos más o menos cerca, un familiar cerca, bueno, sabemos que es un barrio más o menos acomodado de la ciudad. Pero es una plaza en donde se circula porque uno sale de la ciudad, sí, por lo menos por el centro de la ciudad, y también cuando anda en el centro, cuando antes andaba en el hospital, que el hospital central estaba ahí, entonces es un lugar bastante conocido. Sí, claro. El intendente nos dijo en la cara, y le dijo al pueblo, que él reinauguró esa plaza. ¿Cuándo? Que el año pasado él reinauguró esa plaza. Sí. Y nosotros le dijimos después, porque fuimos respetuosos de su investidura, y no le dijimos nada, no le impugnamos nada. Aun cuando nos estaba mintiendo en la cara, nosotros nos quedamos ahí mirándolo a la cara para ver si realmente estaba pasando eso que nos dejó atónitos. Pero le aclaramos después, y lo aclaramos el jueves también en la sesión. Pintar un cordón, pintar un cantero, arreglar un juego o agregarle un juego a semejante plaza, que es transitada por un montón de personas, no es reinaugurar una plaza, es simplemente mantener la plaza. En ese mantenimiento de la plaza, este intendente llevó al gobernador de la provincia. Gastó más plata en la pantalla, en el sonido y en la gente que llevó paga para decir que reinauguraba que lo que invirtió en la plaza. Y yo le dije, miren, porque está la imagen, es pública, lo único que hicieron de nuevo en esa plaza fue plantar un malbón en el cantero central ese que es redondito en la plaza. Esa es la reinauguración que hicieron. Y fue el gobernador a eso. Y el intendente tiene cara para llevar al gobernador de la provincia. ¿Lo sabrá el gobernador a esto? No, Chueco. Es como decir, Gastón es mucho, ¿no? Yo te digo, estoy seguro que el gobernador debe haber pensado que la plaza ni existía. Claro. Lo que no habla muy bien de él porque tampoco, sí, debería conocerla. Pero yo creo que debe haber pensado, no estaba esta plaza. Y entonces estamos ahora, o estaba detonada, o no existía más, o estaba... Evidentemente, lo que sí está claro es que no la recorrió en los últimos tiempos antes de esa reinauguración. Claro. Porque no podés llevar al gobernador ahí. Totalmente. Pero porque eso nos pone en un problema institucional. Y después encima, en la sesión inaugural del periodo ordinario del Consejo Deliberante, vos nos contás al pueblo de San Luis que reinauguraste. Ni nos digas, porque cada peso que vos digas que pusiste ahí es un peso mentiroso. Claro. Es mucho. Da que pensar, digamos, da que pensar. Mirá, de la misma manera que los despidos ilegales. El intendente Issa el año pasado dejó sin trabajo a 300 familias puntanas. Puntanas, 300 familias puntanas. Dentro de las cuales había muchas personas de planta permanente designadas, por lo menos en la gestión de Ponce. Por lo menos, Las dejó sin trabajo de manera ilegal, sin ninguna investigación. Por odio a Ponce, por odio a Tamayo, por odio a la gente. Son tres opciones, son malísimas las tres, y ¿no? Yo creo que deben ser las tres. Deben ser las tres. O difícil. Por unas... 300 es un número muy significativo. Así empezó el año, Isa. ¿Cómo lo terminó, Chueco? ¿Qué tuvo que hacer el gobernador para ver si este año que hay elecciones el intendente por lo menos limpia las calles un poquito? No, y le digo, intendente, limpiar las calles no haga como Macri en Cava, que esconde a las personas que están en situación de calle o a quienes están revolviendo la basura.
Para esa parte, usted tiene que devolverle todas las partidas que Desarrollo Social tenía en el municipio y que se las sacó. El intendente suprimió las partidas de Desarrollo Social. Entonces, lo que antes era una ayuda para una persona, ahora esa persona tiene que buscar el basurero. Entonces, digo, el gobernador le tuvo que poner al final del año 200 personas del plan de inclusión para que pueda suplir el trabajo que por supuesto no hicieron las 300 personas que echó ISA. Claro. Entonces, es una locura. Es una locura. Para que pueda suplir 200 más todas las que contrató ISA. Quiere decir que de las 300 despidos ilegales, ¿cuántos eran sobrantes para la municipalidad? Es como Mauricio Macri dando de baja los planes sociales para después sumar más planes, decir que saca el cepo con el cepo. Entonces, lo único que demuestra eso es la crueldad. Es la crueldad. Es fuerte. Es la crueldad. Vos desmantelaste el Estado, apagaste la municipalidad, oscureciste la municipalidad, dejaste que los yuyos crezcan, que siguen crecidos, no te importó nada, dejaste que la mugre rebalse, que las cloacas exploten, que el agua potable corra por las calles, que los barrios se vengan abajo, abandonaste todas las obras. Un año estuviste haciendo eso. Y después tiene la cara, digo yo, más dura que la piedra en la que está inscrito el código de Hammurabi, que tiene un par de años, miles de años antes que la existencia de Cristo, más dura que esa piedra que está expuesta en el Louvre en París, más dura que esa piedra, el intendente dice que... El código de Hammurabi donde está la ley del talión, ¿no? Exactamente. Ojo por ojo, diente por diente. Sí, que después sería buenísimo verlo porque nos quedamos con esa idea y nos perdemos... Claro. Qué garantistas, ¿no? No, por eso te digo, nos quedamos con esa idea de Hammurabi y nos perdemos que Hammurabi ya decía que el sentido del gobierno es cuidar al huérfano, sí, mirá, alimentar al viejo... Qué peronista Hammurabi por Dios. Y resguardar a la mujer del prójimo. Esa era la... Bueno, vamos a decir así, 5 o 7 mil años. Tranca palanca. Bueno, pero nosotros... Puedo decir que no es grecorromano, ¿no? Pero, no, claro que no. Pero nosotros nos quedamos con la ley del tañón, que sería re bueno poder verla. Porque, bueno, pero para otra historia. Pero digo, para no irme del tema, el intendente, nuestro intendente, el intendente de nuestra ciudad, por supuesto que a mí no me representa, no solo que no me representa políticamente, no me representa ideológicamente y no me representa éticamente, no me representa. Ese intendente le dijo al pueblo que construir cuesta mucho y destruir es muy fácil. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Esta ciudad construyó una base y esta provincia construyó una base con un modelo de 40 años de gestión, del cual el actual gobernador y el actual intendente fueron parte de ese modelo de construcción. Y una vez que ellos llegaron, de alguna manera, desconociendo su propia formación política, su propio desarrollo económico, su propio desarrollo profesional, su propio recorrido, desconociendo eso, en un año, ¿saben lo que hicieron? Apagaron el Estado. Como él lo dijo, se construyó durante mucho tiempo y en un año el intendente destruyó y lo vemos, está a la vista. Está a la vista, pero la destrucción no es solamente los yuyos altos, las cloacas, es sistemático. En las calles con un olor insoportable, el agua potable derramándose, los baches que parece Gaza. Vos ves la imagen de Gaza y no estamos tan lejos, nuestras calles son un desastre. Y eso en base a una decisión política. ¿Para qué, Chueco? Para a partir de este año empezar a hablar de reconstrucción. Claro. Destruyo y reconstruyo, muy estadounidense. Cuando yo tengo un dirigente político de la máxima envergadura y me empieza a hablar de reconstrucción, de algo que destruyó. Claro. A mí lo que es como el frené la inflación que autoinfligí en diciembre del 23. Eso a mí me sale, yo digo, eso es bastante miserable. Eso es un problema, compañeros, compañeras. No puede ser ese el código político que nosotros sostengamos. Ni el nuestro, ni el de ellos. No puede ser. No puede ser que la otredad sea algo a negar. No, la otredad es algo a integrar. Claro. No puede ser que yo diga, no, ahora voy a empezar a mejorar porque pude poner... No hay un solo número, no hay un decreto. Todas las contrataciones son directas. Lo que antes se cuestionaba... Ahora se incrementó, no es que se corrigió, se incrementó. Claro. Se incrementó. No se acompasó, no se igualó, sino que se incrementó. Se incrementó. Por eso luego dicen, hay denuncias penales y todo. Miren,
Esto es triste para la sociedad. Ninguna de las denuncias que formularon los actuales gobiernos puede prosperar porque es autoincriminarse. Si ellos creen que lo que se denunció es un delito, ellos continuaron los delitos. Claro. Y los agravaron si fuese ese el tema. Entonces lo que digo, o no hay, o bueno, me explico. Entonces ahí cuando voy a decir la persecución política. Bueno, pero todo eso además que lo investigue la justicia. Que lo investigue la justicia. Bueno. Ale, nos quedan 1 minuto y medio aproximadamente de programa, pero te quiero leer algunos mensajes. Dice por acá: hola, buen día, Chueco, soy Belén. Estaría genial que los que están en contra de la doctrina Zaffaroni, garantista, pone entre comillas, pudieran debatir. ¿Por qué no te armás un espacio en tu programa? Yo no soy de tu ideología ni de la mayoría de los invitados, pero me encantaría verlo. Te vi hoy por primera vez porque está Alejandro. Bueno, muchas gracias, Belén. Ojalá que te quedes un ratito más. Mariano dice: buenos días. Alejandro hace derecho penal en su estudio. Sí, llevamos causas penales. No somos penalistas, ¿viste? Porque hay muchos estudios donde dice soy penalista. Bueno, nosotros sí tenemos una sección de derecho penal, vamos a decirlo vulgarmente. Llevamos causas penales, pero pensamos la cuestión penal desde la cuestión criminal. Nosotros de un ser humano que delinque, ¿no? Sí, pero que además que no es solamente ver el tipo penal, porque pensar en derecho penal es pensar en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, que acá en San Luis llama Código Procesal Criminal. Sí. Bueno, nosotros pensamos en la cuestión criminal como las causas que dan origen a los diferentes delitos, como las causas que nos permiten seleccionar qué es delito, qué no, como las causas que a nosotros nos permiten decir por qué merece 1 año, 2 años, 10 años o 25 años de prisión, por qué tiene que estar inhabilitado. Nosotros discutimos eso, también lo hacemos desde el estudio, porque si no nos transformamos en autómatas. Cuando uno cree que a la criminalidad, miren la palabra, criminalidad, la va a resolver desde el Código Penal, está poniendo el carro adelante el caballo, pero consciente. Consciente. El caballo atado de patas, claro. Es muy difícil. Yo sé que no da, las discusiones públicas son muy difíciles. Pero no es interesante. Mirá lo que pregunta Juan Armando, casi te dije, perdón. Juan Arnaldo pregunta lo siguiente: ¿las cárceles están para reinsertar en la sociedad o solamente para castigar punitoriamente? Miren, a mí me gustaría parece una boludez la pregunta, pero es muy interesante. A mí me gustaría que nos lo diga. Yo sé que a Milei no se lo preguntaría porque Milei, además, como nos miente, y él hace una ética de la mentira, y ese es el problema que nosotros tenemos que poder empezar a discutir. Nosotros y nosotras a la política le tenemos que devolver la vocación de verdad. Nosotros tenemos que ir a buscar la verdad, aunque sea la verdad relativa, pero la verdad. Si yo me pongo a discutir con vos o con los adversarios o contrincantes políticos desde una mentira que construyo, declino toda intención de hacer política, porque yo ya parto de una mentira. Yo tengo que partir de mi verdad para dar mis argumentos, para discutir y si yo creo que son mis argumentos los que tienen que servir para construir una solución a un problema de nuestra sociedad, donde hay una necesidad, nace un derecho, yo voy a pelear hasta el final. Claro. Ahora, si yo eso lo hago partiendo desde la mentira, qué difícil, y lo hago en nombre de la política, lo que estoy haciendo es mentirle a la gente a la que después le voy a ir a pedir el voto. Eso es mentira. Bueno, con esto que acaba de decir el compañero lo digo muy sencillo. Lo dice la Constitución Nacional. Las cárceles serán sanas y limpias para protección y para reinserción y no para castigo de los reos. Mirá vos. Para rehabilitación y no para castigo de los reos. No hay penas que tengan el sentido de castigar, aunque ahora venga algún abogado, asesor del ministerio, o la ministra Sosa, o el propio gobernador y digan, a los chorros hay que hacerlos sufrir. Eso es antihumanista, anticristiano, antievangélico, anticonstitucional. Claro. Díganlo. Si lo que quieren es la desintegración de la sociedad y el no respeto a la persona humana, díganlo. Pero no nos mientan. Y si no les gusta la Constitución, den la cara y díganselo a la gente. Miren, la Constitución hay que cambiarla. ¿Saben por qué?
Porque te digo esto, Choco, vos mencionaste la ley del talión. La ley del talión, ¿sabés por qué si yo te lesionaba un dedo, vos tenías el derecho a cortarme el dedo? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque era lo más justo. ¿Qué buscaba la ley del talión? La justicia. No era porque yo te quería ver sufrir. Claro, no para devolución de gentileza. Era para la justicia, era lo más justo. Es una ley salomónica, ponele. Partamos el niño por el medio. Y nosotros y nosotras, en nuestro sistema de derecho, en el Estado social de derecho constitucional y convencional, como además nos gusta decir ahora a todos y a todas, lo que tenemos que hacer es promover las libertades y la igualdad y la fraternidad. Como dirían los revolucionarios franceses. Bueno, no hay libertad posible y no hay igualdad sin igualdad, y no hay igualdad posible si lo que nosotros pensamos es una sociedad en donde ex profeso hacemos sufrir al peor y al más aberrante de los delincuentes. Si para mí el sufrimiento de ese delincuente va a ser el parámetro de la justicia del Estado, sí, lo que estoy es promoviendo la venganza, el odio y el sálvese quien pueda. Claro. Y con esto no quiero decir que si yo soy víctima de un delito aberrante, por supuesto que a mí no me vengan a pedir compasión, porque claro, eso es algo que tal vez, por mi conformación, la puedo tener, tal vez encuentro paz en alguna creencia, o tal vez no. O tal vez no. La emoción, o tal vez, tal vez una víctima quiere venganza, pero para eso está el Estado y no la víctima, porque si no, para eso dice, integremos al Estado y cada uno vemos ante un delito cómo reaccionamos. Dice la psicología que aquel que se victimiza es una herramienta que va a utilizar para la venganza, ¿no? La víctima es víctima y no tiene ganas de sentirse víctima, ¿no? Pero no solo eso, Chueco, el sistema penal, con base en una criminología que no es la criminología crítica, crítica, Google, sobre todo colegas que están trabajando en el Estado, criminología crítica. Cuando el sistema penal lo que hace es expropiarnos a las personas, a cada uno de los individuos de la sociedad, nos expropia el poder de dar respuesta a una agresión. Bien. Por eso las acciones son públicas y no privadas. Bien. Hay muy poquitas acciones que se llaman acciones privadas. Por ejemplo, si a mí me abusan sexualmente, si yo quiero denuncia y si yo no quiero, no se denuncia. Ahora, si una persona choca a otra, en la vía pública, acción pública, es una acción pública. No puedo yo decirle al juez, no investigue, fiscal no investigue. El fiscal me va a decir, mira Alejandro, vos me podés decir lo que vos quieras, pero la acción es mía. Lo tengo que hacer. ¿Mía de quién? Del fiscal, no, del Estado. Bueno. No es personal. No es personal. ¿Por qué? Se confunde mucho eso. Por supuesto. Y entre otras cosas, para tratar de simplificar el análisis, entre otras cosas es porque si a mí me piden que yo dé una respuesta ante el sufrimiento de un hecho ilícito, o de un hecho que a lo mejor no es ilícito, que no está escrito como delito, tipificado, pero que a mí me causa un dolor inconmensurable, y si yo reacciono como yo quiero, y el Estado no me va a decir nada porque va a decir, esa fue tu reacción, es válida y la acepto, entonces la ley del sálvese quien pueda. La ley de la Cuando el Estado, en los estados modernos sucede esto, y antes eran los reyes y las monarquías, bueno, cuando el Estado dice esto, lo dice para otorgar justicia no solo al caso concreto, sino a la sociedad. Mirá. Entonces, si yo creo que a la cárcel hay que mandar a la gente para que sufra, te lo voy a decir así. Si yo creo que la pena de muerte es la pena que se merece una persona para que sufra, también estoy equivocado. Claro. Porque si es por sufrimiento, no lo condenes a la pena de muerte. Claro, déjalo ahí. Porque va a morir y no sufre más. Salvo que vos creas que va a seguir sufriendo en el infierno. Claro. Ni eso, ¿me entendés? Ni filosóficamente. Bueno, ahora, si yo creo que voy a meter a una persona en la cárcel para que sufra, ¿qué creo que va a pasar cuando esa persona salga de la cárcel? Claro. O lo que yo estoy pretendiendo es que sufra y que muera dentro de la cárcel. Si te basás en el talión, va a volver y te va a devolver porque es lo más justo, ¿no? ¿Y quién me va a devolver a mí, a una persona que entra un poco desviada al servicio penitenciario y sale totalmente a contramano? Claro. ¿Qué respuesta yo puedo esperar de esa persona? Y entonces, ¿qué reacción voy a volver a tener? Y así es interminable. Y eso se llama promover el odio.
Eso se llama engañar a la sociedad. Cuando nosotros creemos que la inseguridad, como el narcotráfico, se combate con más gente en la cárcel, estamos mintiéndole en la cara a nuestros vecinos y vecinas. No se combate así, se combate previniendo. Y la prevención no es más gente en la cárcel, y lo vuelvo a decir, que me diga la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, ¿cómo bajó el delito? Simplemente diciéndome cuánta gente hay en la cárcel. Si hay tanta gente en la cárcel, el delito debería haber bajado. Claro. No nos mientan más. Pongámonos a trabajar de verdad. Aprovechemos, yo lo digo en este caso, en lo que a nosotros nos compete como concejales, aprovechemos que hay una oposición que integro dispuesta a dar los debates políticos. Y que no hayan delitos, porque le dijiste a la presidenta que no lo cometiera. Mirá, totalmente. Ahí preveniste un delito. También le pedimos, aprovecho ahora en este medio público para pedirle al intendente. El intendente en su discurso, una de las barbaridades que dijo fue, siguiendo la línea Milei, Poggi, Nancy Sosa, que reitero, es una línea que subestima al votante, a la votante, nos subestima. Por favor, intendente, ya es una persona grande, fue legislador, es operador del derecho, no subestimemos a la gente. Dijo que él iba a hacer todo lo posible para que se termine la puerta giratoria y que le pide a la justicia que actúe porque en la ciudad se robaron las luminarias y los cables y en realidad se las siguen robando porque hay una puerta giratoria. Entonces, en el mensaje oficial del intendente en la inauguración del periodo de sesión ordinaria del Consejo Deliberante nos dijo que hay una serie no sé cuán grande de denuncias por robo de luces y cables. ¿En dónde? No nos dijo si él había hecho una sola denuncia. Nos dijo que robaron las luces y los cables. Y yo digo, nosotros fuimos a hacer una denuncia, Chueco, todo el corredor Eva Perón, desde el Puente Blanco, vamos a poner por ahí, hasta el Carrillo. En el primer mes que ellos asumieron, sacaron todas las luces, las sacaron. Pero vos vas a la noche al Carrillo y es una boca de lobo. Y según ellos, 6 meses después dijeron que las habían vandalizado. Ahora, no hay una sola denuncia, policial, no digo penal, policial. Y según el intendente, ahora va a ser un gran plan para poner luces y le pide a la justicia que corte con la puerta giratoria. Corten con el verso. ¿Qué puerta giratoria si no hicieron una denuncia? Pero además, ¿sabe por qué no hicieron una denuncia? Porque no hay una banda de delincuentes, no hay un AMPA, no hay un sistema delictual tan orquestado con la logística tan necesaria para en una noche o en 2 noches sacarse todas las luces LED de un corredor que pasa por enfrente de la casa de gobierno. Pero además, que se llama Terraza del Portezuelo, vamos a decirlo, porque ahora hablan de casa de gobierno. Casa de gobierno. Pero además, Ale, si habla de puerta giratoria, quiere decir que no solo hubo denuncia, sino que también hubo condena y que después salieron, ¿no? O que hay causa y entonces un juez dijo, no corresponde la prisión preventiva, o lo que sea. Bueno, mostranos, mirá, te digo más. Para que diga efectivamente que hay una puerta giratoria. Le hicimos un pedido al intendente para que nos cuente esa información. ¿Quiénes son los imputados, los denunciados? ¿Cuál va a ser la respuesta? Vamos a estar todo el año recordando que le hicimos el pedido y no va a haber respuesta. No te hizo, por 2 trimestres no te hizo la rendición, está difícil. Entonces yo a lo que voy, a veces lo decimos un poco efusivamente, a veces le tratamos de ponerle algún condimento, pero desde lo más, tratando de ser lo más cívico posible, de verdad pongámonos a hacer política para el crecimiento de nuestra ciudad. No van a eliminar a los adversarios políticos, no van a meter preso a todas las personas peronistas en esta ciudad, en esta provincia, en este país. No va a pasar. Ni prescribiendo. Hubo un gobierno que desapareció 30.000 compañeros y compañeras y el peronismo siguió estando. Entonces no va a pasar eso. Entonces, por una par de negocios, por alguna vocación de tener un poquito más de poder, ¿por eso van a destruir el Estado? No, pongámonos a discutir política, de verdad. Entonces, no usemos las instituciones como una tribuna. Y a los medios de comunicación, abramos el debate. Si yo digo esto, en vez de quedarse con que hablo mucho, hablo poco, mirá cómo lo dice, mirá el tono, mirá, porque hablo los gritos, sí, pido disculpas por todo eso que es un defecto. Mejor dicho, diría mi psicólogo, mi terapeuta, es una característica. Hablo así, bueno, hablo así, bienvenido, Ale, hablo así. Pero digo, en lugar de quedarnos en eso, yo estoy diciendo
Estoy invitando al debate. Claro. Estoy planteando posiciones políticas, ideológicas, doctrinarias. Estoy diciendo que al delito no se lo combate con gente en la cárcel y no significa ser un garantista, zafarón. No, eso es un invento. Es como cuando hablamos, el otro día lo decía en el propio Consejo Liberante, es como cuando se habla de ideología de género, eso es un invento. Claro. Que yo sé que surte efecto, pero eso es ser efectista. Que lo haga un político inescrupuloso, no lo voy a compartir, pero lo entiendo. Pero que la comunicación social y los medios de comunicación lo avalen, lo encubran, lo celebren, lo aplaudan, a mí finalmente me da mucha tristeza. Porque vamos a seguir estando acá. Vamos a seguir defendiendo la misma idea, vamos a seguir luchando. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a volver a gobernar en diferentes espacios. Y si no volvemos a gobernar temprano, vamos a seguir siendo oposición. Y vamos a seguir diciendo lo que pensamos. Entonces, la oportunidad que nosotros estamos brindando como oposición, que jamás nos brindaron ellos, es dar la discusión profunda. Total. Cada vez que nosotros podemos discutir, nos ofrecemos a discutir con argumentos. La oposición que nosotros tuvimos, en lo que a mí respecta, cuando yo fui oficialismo, los 2 años del Consejo Liberante, la oposición que nosotros tuvimos fue oposición por el color político. No hubo un debate de ideas. Cuando quisieron discutir la designación de la justicia de falta, yo escribí una ordenanza, un proyecto de ordenanza para poder nombrar a los jueces y le dije en ese momento de oposición, discutámoslo. Claro. Y no lo quisieron hacer. ¿Sabés por qué no lo quisieron hacer en ese momento? No, porque falta poco, este es el último año antes de las elecciones. Y si nosotros ganamos las elecciones, nosotros vamos a querer... Bueno, le digo yo, esperemos después las elecciones y discutámoslo. Ganaron las elecciones y sigo esperando que discutamos un proyecto. Que ni más ni menos lo que decía era que le tenía que devolver la facultad al intendente para designar los jueces de falta. O sea, no estoy diciendo... No, pero el hecho es discutir, no discutir en realidad. Bueno... Esa es, nosotros tenemos esta vocación, Chueco, lo hemos demostrado, lo decimos. Tomo el ejemplo, el último ejemplo del delito en el que habría incurrido la concejala Sánchez, porque es lo más emblemático. Primer sesión ordinaria del Consejo Liberante, el intendente habla, miente. Habla de delito sin ninguna denuncia, habla de puerta giratoria sin siquiera a la justicia, claro. Nada, y al día siguiente su intendenta, su presidenta del Consejo, que está secundada por una secretaria legislativa que él hizo designar ahí, que está señalada como que cobró posiblemente sobresueldo y que hay que investigarlo para aclararlo para la ciudad, esa misma presidenta, en nombre del propio intendente, comete un delito a la vista de todo el mundo, se lo señalamos y la respuesta del oficialismo es el encubrimiento. Así arrancamos el año, ojalá que el jueves que viene ya veamos otra cosa, ojalá que esto pueda cambiar, ojalá. Y como se lo dije también a la presidenta del bloque oficialista cuando tratábamos y estábamos discutiendo el proyecto de declaración de interés de las actividades del 8M. Cuando hablamos de consenso, que habló el intendente de consenso, y cuando el oficialismo dice no pudimos llegar a un consenso, yo lo único que pido es que nos expliquen cuáles son los argumentos que ellos pretenden consensuar, porque no te dicen nada, claro. Cuando vos planteas algo no te responden. Consensuar lo que yo te digo no es consenso. Pero ¿no? Ni siquiera es lo que te dicen, no te dicen. No te dicen, peor todavía. Entonces, bueno, ¿dónde está la política? Compañeros, compañeras, prestigiemos la política, porque nos votan para hacer política. Hacer política es resolver los problemas de la gente. Totalmente. Entonces, y se resuelve con todas las expresiones políticas, porque si no lo que quieren es una monarquía. Y así es difícil. Ale, como siempre, un gusto charlar con vos. Vamos a ver si conseguimos a alguien para poder dar un debate de jurisprudencia, de justicia sobre estos temas que nos han indicado, no me acuerdo quién era, que creo Juan Arnaldo o Mariano nos había pedido que hiciéramos un debate para entender un poco más. Saludos a la gente de Buenos Aires, a nuestro compañero Luis Alderete de Punta Alta, que ahí nos acaba de pasar que está bajando el agua también. Punta Alta está muy cerquita de Bahía Blanca. Todos los que puedan donar, ayudar, y obviamente nosotros vamos a colaborar también con las noticias para poder tenerlos al corriente. Hasta el momento no han aparecido las niñas, que es un tema recurrente en la cantidad de mensajes. Ale, querido, muchas gracias por la visita. Sí, decime. Gracias, Chueco. Simplemente decir lo que pasa con Milei y Bahía Blanca es lo mismo que está pasando en la provincia y en la ciudad. Apenas el 2% del presupuesto que tendría que destinar para hacer frente a todas las necesidades que tiene Bahía Blanca
dicho por el propio intendente, es lo que el gobierno nacional como mucho está dispuesto a darle. Es una locura. Apenas el 2% es lo que necesita para enfrentar esta catástrofe que es climática, que es humanitaria y que es social, por supuesto. Es como gastarse el fondo anticrisis en el carnaval de Río en San Luis, ¿no? En aquel momento. Eso es cuando uno dice el Estado presente o el Estado ausente. Ese es el Estado de Milei. Ojalá que acá podamos a tiempo, estamos todavía a tiempo, ojalá que podamos revertir una tendencia que comenzó el año pasado y que el Estado se haga cargo de las necesidades de la gente, no importa el color político, que se haga cargo. Que si antes cobrábamos un sueldo mínimo, que volvamos a cobrar eso, que si antes las calles estaban bien, que vuelvan a estar bien, que si antes teníamos un nivel de vida, que ese sea el piso, que no sea el techo al que aspiremos después de haber destruido todo durante un año. Como dice Mariano por acá, imagínate si hubiera sido una pandemia. Exactamente. Abrazo grande Alejandro, excelente nota, dice Diego Apa, gracias Dieguito, un montón de mensajes. Juan dice por acá, Juan Arnaldo, un gusto escucharlo hablar, no comparto muchas de sus ideas, pero siempre es un gusto hablar. Gastón dice, un abrazo peronista. Francisco dice, somos varios los que vemos este programa, incluso cuando no estamos de acuerdo en los invitados y en base a lo que habías preguntado vos recién. Y esto me parece muy interesante porque nunca lo he preguntado y me parece muy grande. Bueno, a otro Juan, en este caso Juan Reverdito. Mirá qué tema. Está viendo Juan Reverdito. Juan Reverdito es un ex participante de Gran Hermano, que se quedó sin trabajo y salió, se hizo notorio porque se había quedado sin laburo. Tenía que salir con nosotros a las 11, que te decía, tenemos que hacer una salida, no salió. Y dice, jaja, perdón, estuve en la calle, recién agarré el celular. Estoy de acuerdo en mucho lo que dicen. Yo estoy pasando una situación económica muy difícil y lamentablemente perdí mi taxi y tengo carnet profesional. Gracias a la empresa, bueno, vamos a nombrar la empresa Cabify, por intermedio de Santiago del Moro, pude tener la posibilidad de volver a tener trabajo. En un estado presente yo no tendría este problema, por lo menos tendría, claro, el seguro de desempleo. Mirá vos, no es un detalle menor, ¿no? No es un detalle. Por eso, lo que se está promoviendo es un estado liberal, en el sentido de Alberti, como dicen. No, es el individualismo extremo. Es el individualismo extremo. Qué difícil. Y eso es un sálvese quien pueda. Y eso hoy, quienes tenemos determinados bienes a resguardo, creemos que nos beneficia cuando necesitemos tratarnos una enfermedad para la cual no nos va a alcanzar nada de lo que tenemos, vamos a pretender que el Estado, que ya fue desmantelado, venga a auxiliarnos. Por eso es necesario un Estado presente, por eso es necesario. Y te tiro esta última, me parece interesante. Mariano, que nos ha escuchado durante toda la jornada, dice, por eso al prójimo se le dice el próximo. Mirá qué lindo detalle, ¿no? El que está al lado. Exactamente. Próximo. Qué interesante. Ale, como siempre, muchas gracias, amigo. A vos, Chueco, gracias y gracias a la audiencia. Y a todos ustedes les digo muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a las 7, por supuesto, con Reporte CDN, a las 10 con En Son de Paz. Ahora se quedan con Pipa Merino para que los acompañe en SDN Recap. Amigos, amigas, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Quédense en SDN. Tenemos muchísimo todavía contenido para acompañarnos en la jornada del día de hoy. Chau.